Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Lo más importante a tener en cuenta en tema de derecho de autor es que las ideas no se protegen. Más que qué se protege, hay que tener claro qué no se protege. Las ideas en el ámbito mental, cuando están dando vueltas en la cabeza, no tienen ningún tipo de protección. La protección del derecho de autor inicia en el momento en el que se materializa el derecho, en el momento en el que se plasma la idea dentro de un texto o dentro de un dibujo o dentro de algún elemento materializable. Por ejemplo, vos tenés la idea de hacer una revista bajo X y Y concepto. Hasta que materializar la revista y se hace como tal, ahí ya surge un derecho de autor. Los derechos de autor distan un poco del resto de derechos de propiedad intelectual porque los derechos de autor son constitutivos, no son declarativos. Es decir, el derecho de autor nace en el momento en el que se constituye. Por ejemplo, para proteger una marca, el derecho sobre una marca surge en el momento en el que la marca es registrada y se obtiene un certificado de registro. El derecho de autor no. El derecho de autor surge en el momento en el que vos plasmás la idea y la materializás. Ya ahí tenés una protección. ¿Qué elementos existen para protegerlo? Pues los testigos, la materialización, la revista, testigos que sepan que vos hiciste la revista, etcétera, etcétera, elementos de prueba. Pero no es necesario ir a registrarlos para ya tener un derecho. ¿Para qué se registran? Porque algunos de ellos se registran para efectos de prueba, normalmente. En procesos judiciales, en procesos probatorios de que vos sos la autora, en procesos en que existan dudas de que vos tenés la autoría, vos te vas y registrás al registro de derechos de autor para obtener ahora sí un certificado que refuerce la constitución de tu derecho. En general hay dos tipos de derechos de autor. Existe el derecho moral y el derecho patrimonial. Te voy a explicar cada uno por separado, porque cada uno tiene alcances diferentes. El derecho moral es el derecho que le recae al autor por autor per se. Es decir, vos siempre vas a tener el derecho de que se te reconozca como autor. El derecho moral es inalienable, imprescriptible, intransferible, dura durante toda la vida del autor e incluso una vez fallecido tiene un periodo de protección de 70 años después de su fallecimiento. Esa protección le recae a manos de sus herederos o sus sucesores. Vencidos esos 70 años, el derecho moral pertenece o es protegido por el Ministerio de Cultura. ¿Qué implica? Que no importa a quién le hayas vendido el derecho, no importa si tu cuadro o tu revista fue vendida para terceros, no importa si en el caso de los periodistas el artículo periodístico fue reiteradas veces reproducido por diferentes periódicos, siempre tenés el derecho a que se te mencione como autor. Será siempre entonces el autor intelectual de la obra literaria. El otro derecho de autor es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el derecho a recibir una ganancia económica a partir de la obra. El derecho patrimonial puede pertenecer al autor, es decir, que vos como autora seas la misma que vende, que expone al público y que recibe ganancias, o podés cederla. La diferencia del derecho patrimonial con el derecho moral es precisamente que el derecho patrimonial se puede ceder, traspasar, vender. Entonces, en el momento en que lo cedes, traspasás y vendes, vos recibís una ganancia económica por esa venta, pero siempre se te reconocerá como autora. Pero ya no podés seguir cobrando sobre la reventa o sobre la republicación. Derechos patrimoniales que existen son muchos, pero la ley los señala en una lista específica. En los que atañen al tema periodístico son la edición, la comunicación pública, la reproducción, la puesta al público, la puesta para terceros, en el caso periodístico o televisivo, la radiofusión, por ejemplo. Cuando uno trabaja para un medio específico, uno se reserva el derecho moral, le vende al periódico o el periódico le paga a uno por el artículo y ya ahí hay una cesión tácita de derecho patrimonial. Esos son básicamente los dos derechos que existen, cada uno bajo sus alcances con una protección distinta. Reitero, el moral es una protección de por vida hasta 70 años después y el derecho patrimonial es una protección a partir de la remuneración económica que se van obteniendo. En el ámbito periodístico existen ahora mencionaba diferentes tipos de derechos patrimoniales reconocidos.
comunicación pública, edición, puesta al público, radiofusión, etc. ¿Cómo funciona? Normalmente funciona como obra por encargo. La obra por encargo es una figura contenida en la ley que lo que establece es que a vos un patrono o un tercero te solicita un trabajo, se llama comitente. El comitente te solicita un trabajo específico y te está haciendo el encargo. En ese momento en el que existe una aceptación del encargo, existe una cesión tácita de los derechos patrimoniales. Es decir, vos le estás cediendo a quien te encargó el trabajo el derecho patrimonial de ponerlo a la venta, de ponerlo en comunicación pública, de reproducirlo, reservándote siempre el derecho moral, es decir, de que te reconozca como autor. Un ejemplo muy sencillo es que vos me contratas a mí para que yo te haga una revista, me pagas por la contratación y ese pago ya implica una cesión de derecho patrimonial porque yo estoy recibiendo una ganancia por el derecho. Yo te doy la revista, pero la revista debe aparecer hecha por Gabriela Miranda. Ahí ya existe el reconocimiento de derecho moral y la remuneración por el derecho patrimonial. ¿Qué sucede en el caso de los patronos? La ley establece que en el caso de un patrono, el patrono tiene el derecho patrimonial sobre la obra, porque ya le están pagando un salario al trabajador por la obra que está realizando a nombre de su patrón. Entonces, cualquier trabajo periodístico que un periodista o un profesional de la comunicación realice para un medio de comunicación para el que haya sido contratado, lleva implícito una cesión de derecho patrimonial. Siempre y bajo cualquier circunstancia se debe poner el nombre del periodista que realizó la investigación, el artículo, la revista, pero la ganancia económica va a ser el salario devengado. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta porque igual sucede en el ámbito de publicidad, igual sucede en las agencias de publicidad que contratan al publicista para que haga el diseño y el dibujo. La creación intelectual del diseño y el dibujo fue realizada por el muchacho publicista. El derecho del publicista a aparecer como autor intelectual del dibujo le pertenece, ¿verdad? Pero el derecho de recibir ganancias económicas ya le fue dado por medio del salario que se le pagó. Eso es la obra por encargo, que entra dentro de la protección de los derechos patrimoniales. En materia periodística, sí. La ley establece claramente que existe una excepción para la protección de los derechos de autor en materia de periodismo, que se refiere a todas aquellas noticias de carácter informativo. Es decir, las noticias que salen en un tuit de carácter informativo, ha temblado en San José a las tales y tales horas, esas no están protegidas por derechos de autor, porque no implican un desgaste intelectual del autor para poder realizarlas. Noticias informativas en cuanto a ahora que está pasando con las lluvias en el Caribe, eso no tiene ningún tipo de protección de derechos de autor, porque no existe un trabajo intelectual del periodista para dar la noticia, puesto que solo está informando de una situación que está aconteciendo. Esas son las únicas excepciones que establece la ley a nivel de protección de derechos de autor para el ámbito periodístico. En eso lo que siempre se recomienda es vaya y reclame su derecho ante el medio de comunicación que no le está haciendo justicia a su creación intelectual, pero además vaya y registre su derecho. Ahí sí, para que usted pueda probar que usted es el autor intelectual de ese derecho. Con el registro tal cual usted puede reclamar no solo lo que se dejó de percibir, sino además la violación al derecho. Existen diferentes mecanismos legales para hacerlo. Si no existe contrato, se puede presumir que no existe una exclusividad en cuanto a la reproducción de la obra. Entonces el autor puede reproducirla libremente. Mi recomendación siempre es, cuéntele a quien lo contrató que la va a reproducir. Sea por un correo electrónico, sea por un documento de una página diciéndole que le hace de su conocimiento que la fotografía o que el artículo se va a ser reproducido en diferentes medios, siendo que usted es el autor de la obra literaria en este caso, para evitar conflictos posteriores. Si no existe contrato firmado y no existe un acuerdo escrito donde se limite ese derecho de reproducción, no hay ningún problema de hacerlo. Nada más mucho cuidado al momento de firmar contratos para ver qué limitaciones establecen los diferentes medios de comunicación. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.